Continuamos con la sociología de Durkheim y en este caso vamos a arrancar la clase considerando un trabajo que él hizo sobre el suicidio. El suicidio es un libro que Durkheim publicó en el año de 1897 y es un trabajo interesante porque es una problemática que él va a abordar desde una perspectiva sociológica. Generalmente cuando se trata este asunto suele ser objeto de estudio, más que nada de las hoy llamadas ciencias de la salud mental, como puede ser la psiquiatría, la psicología o el psicoanálisis, pero a Durkheim no le interesó estudiar las motivaciones individuales, las causas psíquicas o psicológicas que pueden llevar a un individuo a decidir autoeliminarse, suicidarse, sino que en tanto sociólogo se interesó por hacer un análisis sociológico de esta problemática. En primer lugar, aquí Durkheim va a considerar que los problemas del hombre moderno son el resultado de ciertos desajustes que se presentan entre la sociedad y el individuo. Para él, en la sociedad moderna, es posible que haya lo que denomina algunos desajustes, ciertos desajustes, y también resalta una vez más la falta de moralidad del hombre moderno. Ya hemos visto a lo largo de la clase anterior cómo el tema de la moral es uno de los temas preocupantes en el pensamiento de Durkheim. En otro orden, generalmente se tiende a pensar, hay como una intuición de que la gente que puede incurrir en una conducta suicida pueden ser aquellos que están en condiciones de situación inferior en la sociedad. Es decir, aquellos que son los pobres, los indigentes, los que tienen un bajo nivel de recursos económicos o condiciones inferiores en cuanto a calidad de vida se refiere. Justamente Durkheim quiso demostrar que los que más se suicidaban en la Francia de su época no eran los individuos pertenecientes a esas clases inferiores, sino que los suicidios se daban en mayor número entre aquellos individuos pertenecientes a los sectores medios y altos, como también en determinadas profesiones, las que solemos llamar profesiones liberales, y asimismo también entre aquellos que tenían determinadas creencias religiosas. O sea que tomó distintas variables, distintos aspectos, pero algo que resalta dentro de esos aspectos era que los que más se suicidaban no eran los individuos pertenecientes a los sectores más desaventajados, de menores recursos, sino que las conductas suicidas se daban en mayor número entre aquellos que tenían un nivel socioeconómico medio alto o alto. Bueno, voy a explicar ahora cuáles son los tres aspectos que él consideró para estudiar al suicidio sociológicamente y no como un hecho aislado de conducta individual como lo haría, por ejemplo, la psicología. Él lo que hizo fue basarse en datos secundarios. Típicos datos secundarios son las estadísticas. Entonces, ¿qué hizo? Consideró a los suicidios en su conjunto como tasas de suicidio. Tasas, en este caso, por favor, se escribe con S, y no con Z, que es la tasa que utilizamos para tomar algo. Tasa estadística se escribe con S. Entonces, este es un aspecto. Los consideró en su conjunto como tasas de suicidio. Otro aspecto también fue considerarlos dentro de una unidad de tiempo determinada, que específicamente fueron 3 años. Las tasas de suicidio en Francia entre 1889 y 1891. Las tasas de suicidio durante esos años, entre 1889 y 1891, una unidad de tiempo determinada. Y otro aspecto fue considerarlos dentro de una sociedad dada,
en este caso concreto, Francia. Entonces, repito, los consideró en su conjunto como tasas de suicidio dentro de una unidad de tiempo determinada, 3 años, 1889-1891, y en una sociedad dada, su Francia. De esta manera, se convierte en un hecho social. De esta manera, es algo mayor que la suma de los hechos individuales. Se convierte en un hecho social. Y recordemos que para Durkheim la sociología es la ciencia que estudia los hechos sociales, entonces el suicidio, en tanto hecho social, puede ser factible de estudiarse mediante esta disciplina que es la sociología. Decía recién que a él le interesó determinar las causas sociales. Y en este sentido va a considerar dos principales causas sociales suicidógenas. Suicidógena, que significa generadoras de suicidios. Dos causas posibles que pueden llevar a que los individuos incurran en una conducta de este tipo. Una causa para él podría ser la pérdida de cohesión de la sociedad moderna. Cohesión. La pérdida de cohesión de la sociedad moderna sería una causa social. Y otra causa social podría ser la ausencia de normas morales apropiadas por las cuales orientarse. Causas sociales suicidógenas, pérdida de cohesión de la sociedad moderna, ausencia de normas morales apropiadas por las cuales orientarse. Y a partir de esto va a establecer una suerte de regla de proporcionalidad inversa que va a decir lo siguiente: el suicidio varía de manera inversamente proporcional, el suicidio varía de manera inversamente proporcional al grado de integración de la sociedad. De manera inversamente proporcional al grado de integración de la sociedad y en función de la cohesión, el consenso y la solidaridad que exista en una sociedad. Entonces, ¿qué se desprende de esto? Perdón, profe, que me interrumpa. Sí. ¿Podría repetir la última frase? Repito, en función de la cohesión, palabra que se escribe con H intermedia y con S, cohesión, el consenso, que sería obviamente el consenso moral, y la solidaridad que existe en una sociedad. Entonces, ¿qué se desprende de esto? Decía recién. En aquellas sociedades que son fuertemente integradas, cohesionadas, unidas, con un alto nivel de solidaridad social, el número de suicidios será bajo. En cambio, en aquellas sociedades que no están lo suficientemente integradas, que no han generado un alto nivel de cohesión, de solidaridad, de unidad, de integración, es posible que se produzca un alto número de suicidios. Esa es la proporcionalidad inversa. Más cohesión, más solidaridad, menos cantidad de suicidios. Menos integración, menos unidad social, menos solidaridad, mayor cantidad de suicidios. Y como decía al comienzo, va a establecer una tesis que de alguna manera, como dice Seiling, irónicamente, estuvo muy contento Durkheim de poder comprobar, y es que no son los que más sufren los que más se autoeliminan, ¿no es cierto? Al punto tal que la pobreza podría ser considerada casi como una bendición. La pobreza casi que actuaría como un posible escudo protector en aquellos individuos que se encuentren en esa condición y pudieran incurrir en una actitud suicida. Mientras que un exceso de bienestar, de prosperidad o de fortuna podrían hacer pagar un alto riesgo
a los individuos que están en esas condiciones y que los llevarían a que asuman entonces conductas suicidas. No son los pobres los que tengan más tendencia o impulsos suicidas, sino en definitiva entonces, repito, aquellos que se encuentran en una mejor situación socioeconómica. Bueno, a partir de estas consideraciones, él clasificó 4 tipos de suicidios, a cada uno de los cuales le dio un nombre y una explicación de a qué se refería cada uno. A un tipo lo llamó suicidio egoísta. El suicidio egoísta puede ocurrir cuando la sociedad no está lo suficientemente integrada en todos sus puntos. La sociedad no ha logrado integrar bajo su control a todos los individuos. Entonces, hay individuos, hay sujetos que se aíslan de la sociedad, sufren un aislamiento demasiado grande con respecto a la sociedad. El vínculo entre la sociedad y el individuo se ha debilitado, se ha resquebrajado, no existe un lazo de solidaridad fuerte que una a algunos individuos con el resto de la sociedad. Estos individuos se convierten en marginados, se convierten en individuos solitarios y puede ocurrir que asuman una conducta suicida. A ese tipo de suicidio lo llamó egoísta. Un segundo tipo lo denominó altruista. Ya habíamos visto en la clase anterior, yo les expliqué, ego tiene que ver con yo, altruista tiene que ver con alter, el otro. Entonces el suicidio altruista es un suicidio que se ubica en el otro extremo. Así como un individuo puede suicidarse cuando está muy separado, aislado o desligado de la sociedad, también puede llegar a asumir una conducta de ese tipo cuando está muy fuertemente unido a la sociedad o cuando está muy fuertemente ligado a un grupo determinado. Y aquí Durkheim va a poner como ejemplo típico el orden militar, como ejemplo típico donde se pueden producir suicidios altruistas. Un ejército, para funcionar como tal, necesita lo que comúnmente se llama un fuerte espíritu de cuerpo. Los integrantes tienen que compartir objetivos comunes, tienen que acatar las normas que se les imponen y cumplirlas. Entonces puede suceder que se presente algún tipo de obstáculo que atente contra esa fuerte solidaridad, puede presentarse algún elemento que corroba la unión del grupo. Y que este obstáculo o este elemento provenga de alguno de los individuos que lo componen a ese grupo. Y este individuo se sacrifique él para no sacrificar la cohesión del grupo. Entonces, un suicidio altruista es un suicidio que asume un sujeto que se autosacrifica a él para no sacrificar la cohesión, la unión y la integración del grupo. Entonces, a este tipo de conductas suicidas, Durkheim la llamó suicidio altruista. Hay un tercer tipo, que es el suicidio anómico. Ven que Durkheim de alguna manera siempre está dando vuelta alrededor de los mismos conceptos. Anomia tiene que ver con normas, anomia es conflicto normativo, ausencia de normas. Entonces, ¿quién es un suicida anómico? ¿O quién se puede convertir en un potencial suicida anómico? Aquel individuo que no acepta los límites que la sociedad le impone. O que también, digamos, no acepta cumplir con las normas que la sociedad prescribe para su buen funcionamiento. Un individuo que no acepta los límites, que no acepta las normas,
puede ambicionar más de lo que puede conseguir, porque, por ejemplo, no reconoce determinados límites. Esto lo puede llevar a caer en la desesperación y asumir entonces una conducta suicida. Y ese sería el caso de los suicidas anómicos, como lo llamó Durkheim. Y el cuarto caso es el suicidio fatalista. El suicidio fatalista correspondería a aquellos sujetos que entienden que nada pueden hacer para cambiar determinadas condiciones. Por ejemplo, condiciones que se relacionan con un destino inexorable, condiciones que tienen que ver con, por ejemplo, también condiciones de vida. Entonces, un sujeto resignado ya casi a un determinado futuro del cual no puede cambiar su rumbo, es posible que asuma una conducta suicida. Yo voy a dar algunos ejemplos, porque a veces el fatalista es un tanto difícil de comprender y se mezcla con el anómico. Y que son ejemplos que por ahí es difícil distinguir la causa social de la individual. Pero, por ejemplo, más de una vez ustedes se habrán enterado de presos que se suicidan. Entonces, un sujeto que ha cometido un delito y ha sido condenado y que el resto de su vida debe pasarlo en una cárcel, es posible que ante la imposibilidad de cambiar esa condición adopte una conducta suicida. Eso sería un suicidio fatalista, ante un destino fatal, de donde vendría la palabra. También no son pocos los casos donde haya personas que, conscientes de padecer una enfermedad terminal o una enfermedad crónica y enfrentadas a un próximo futuro de muerte, antes que pasar por todas esas circunstancias, opten por suicidarse. Y ese podría ser también un ejemplo de suicidio fatalista. A veces también sucede... Una pregunta. Ese que nombró de la enfermedad, ¿en realidad no sería más individual que social? Por eso le digo que a veces los ejemplos son difíciles de clasificar porque se mezcla un poco lo social con la motivación psicológica. Justamente otro ejemplo que quería poner. Desde hace un tiempo se ha considerado un conjunto de prácticas a las cuales se las llaman las nuevas adicciones. Adicciones no químicas, adicciones tecnológicas. Por ejemplo, existe en muchos sujetos la adicción a Internet. Y entre estas nuevas adicciones, por ejemplo, que no es tan nueva, está la ludopatía, que es la adicción al juego. Y hay muchos sujetos que por culpa de esta conducta compulsiva se arruinan adeudando sumas importantes a consecuencia del juego compulsivo y que frente a la imposibilidad de afrontar esa deuda optan por suicidarse. También entre las nuevas adicciones existen las compras compulsivas. Hay gente, digamos, inclusive el e-commerce, el comercio electrónico, que también está ya dentro de la adicción a Internet, lleva a que muchas personas asuman gastos que por sus ingresos les resultan impagables. Y cuando reciben, digamos, los apremios por parte de sus acreedores, se ven desesperados por tener que enfrentar eso y optan por suicidarse. Por eso digo, a Durkheim le interesó las causas sociales. Ahora, cuando uno busca distintos ejemplos de conductas suicidas, se puede encontrar, sí, con esta discrepancia, cuánto hay de social o cuánto hay de individual. Por ejemplo, en los casos que yo puse del ludópata y del comprador compulsivo, también de alguna manera lo social está representado por cierta normativa y sobre todo moral, porque no se olviden que dentro de la normativa social
Durkheim hace mucho hincapié en lo moral. Entonces, supuestamente una persona con una adecuada conducta moral, como decía Durkheim, debería reconocer que no debe gastar más de lo que gana. Y aquella persona que prueba su fortuna con juego de azar, también debería tener la suficiente conducta moral como para saber que hay un límite más allá del cual no debe seguir jugando, ¿no? Pero bueno, les doy ejemplos para que los tomen en cuenta. Pero sí, insisto, perdón, ya le doy la palabra. Gracias. Insisto en que a Durkheim le preocupó las causas sociales. Sí, dígame. ¿Qué tal? Buen día, profesor. ¿Cómo le va? Mira, ¿qué tal? Y también dentro de las causas fatalistas, ¿se puede considerar a la gente que suicida ante la pérdida de un familiar irreparable, un hijo? Sí, puede ser que no tolere esa pérdida y que, bueno, pueda asumir una conducta suicida. Digamos, también, digamos, entramos en el terreno hipotético, porque salvo que el suicida haya dejado escrito la motivación, tendremos que deducir de sus características de personalidad y de vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los suicidados conocidos, digamos así, fue el doctor René Favaloro, donde él dejó escrito. Ahí se mezcló, por ejemplo, una cuestión sentimental con una cuestión económica. Una cuestión sentimental que tenía que ver con su pareja y una cuestión económica que tenía que ver con una gran suma de dinero que el PAMI le adeudaba a su fundación. Pero indudablemente que también se mezcló algo de cuestión psicológica, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, frente a su pregunta, sí, puede ser que alguien no tolere la pérdida de su objeto de amor, por llamarlo de alguna manera, e incurra en una actitud así. Bueno, gracias. Me viene a la cabeza la tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta, por ejemplo. No sé si la conocen. Bueno, no sé, algo que me viene a la memoria de una secuencia novelesca, ¿no? Que por eso es una tragedia. Bueno, gracias. No, por nada. O la tragedia de Edipo mismo, que cuando se enteró que había asesinado a su padre y se había casado y tenido hijos con su madre, es decir, una típica relación incestuosa, lo insoportable, digamos, de llevar eso en la conciencia lo llevó a arrancarse los ojos. No se mató. Pero bueno, hay un montón de cosas para considerar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿El suicidio egoísta no tendría que ver con la gente que tiene menos recursos socioeconómicos que en vez de... ¿Cuál, perdón? El egoísta, el suicidio egoísta. Ah, Que en vez de... Se contradice en esa parte de que dice que en realidad los suicidios son más para la gente que tiene más recursos, pero si estás marginada de la sociedad es porque no tenés los recursos suficientes, ¿o no? es que ahí nos tendríamos que preguntar si, entre comillas, la culpa es de la sociedad o del individuo. Porque, digamos, para Durkheim, la sociedad debería funcionar siempre en orden, en armonía. Si un individuo se aisló, se marginó, es porque el individuo no aceptó esa integración o el cumplimiento de las normas que la sociedad le propone, más allá del nivel económico en que se encuentra. O sea, que no aceptó su realidad, digamos. No aceptó, digamos, integrarse a un orden social que le prescribe el cumplimiento de determinadas normas y determinados valores. Entonces, frente a su no aceptación de todo eso, bueno, ¿cuántas veces se habla de los rebeldes, de la sociedad, los que van a los movimientos contraculturales, los movimientos, digamos, contrahegemónicos? Por ejemplo, miren, les voy a contar un caso que también se puede mezclar lo egoísta con lo fatalista, con lo anómico, por eso a veces es difícil. Hace unos años, un actor, comediante, que se llamaba Julio de Gracia,
en tiempo de elecciones, allá por el año de 1989, dijo, si gana Menem, me mato. Ganó Menem y se mató. Digamos, así como están aquellos también que no soportan determinado régimen político y, por ejemplo, deciden irse del país. Que no han sido pocas las figuras públicas que ante la posibilidad que gane determinado candidato presidencial digan, si gana fulano, si gana fulana, me voy del país porque no soporto ese tipo de ideología. Bueno, sería un caso menos extremo, pero les cuento este caso para que vean, y se mató, y era un hombre que había hecho películas, televisión, y le iba muy bien en su trayectoria actoral. Pero bueno, también había algo ahí, ¿no?, que por ahí en su cabeza no estaba del todo bien. Profe, disculpe, y una consulta. Sí. ¿Esto también podría ser aplicable a algunos casos que se dieron el año pasado con respecto a las cuarentenas del aislamiento? También, sí, hay casos que tienen que ver con eso, sí, es cierto. No se da mucha publicidad, pero sí, ha habido casos que dentro, quizás no tanto en nuestro país, en otros países, caso de Estados Unidos, por ahí, que ha merecido la atención de algunos investigadores, esto del confinamiento, el encierro, etcétera, ha llevado a cabo nosotros. Pero por eso digo, de pronto ahí tenés una causa social, pero que actúa sobre una psiquis individual, ¿no es cierto? O sea que es difícil delimitar la cuestión. Pero Durkheim era sociólogo, no era psiquiatra, ni psicólogo, ni psicoanalista, y él lo quiso estudiar. ¿Y cuál fue su motivo de preocupación? Las altas tasas de suicidio de su época, de la Francia de su época. Esa fue la motivación y la preocupación, de cómo se habían elevado en un número considerable las tasas de suicidio en la Francia de su época. De todas maneras, en todos los casos, según él, es la relación entre el individuo y las normas sociales lo que llevaría al suicidio. ¿Bien? Entonces, para Durkheim se tratan de fenómenos individuales, pero que responderían a causas sociales. Y ante esto, una vez más, vuelve a resaltar la importancia que tienen lo que él llamaba las corporaciones, las asociaciones intermedias que mediatizan la relación entre el Estado y los individuos, que tendrían entre sus funciones establecer determinados principios, pero principalmente principios morales, que regulen la conducta de los individuos. Bueno, esto es un resumen. El libro de Durkheim es grueso así que se imaginan, pero bueno, es un resumen dentro de una materia que es introducción a la sociología o al conocimiento sociológico. Bueno, voy a pasar a otra temática ahora. La otra temática corresponde a un texto que lleva como título Ética profesional y moral cívica. Ética profesional y moral cívica es una publicación póstuma de 1957, donde dentro de ella podemos desglosar algunos puntos específicos. Profe, una consulta. Dijo Sí. ética profesional cívica y... No, ética profesional y moral cívica. Ah, perdón. Y moral cívica. Claro, Muchas gracias. no hay por qué. Bueno, acá una vez más vuelve a resaltar la importancia que tiene desarrollar el altruismo entre los individuos, siempre basándose en esto de que somos naturalmente egoístas, los seres humanos, que el egoísmo representa un peligro para la sociedad, representa tanto un peligro individual como un peligro social, que es necesario frenar ese egoísmo, refrenar ese egoísmo, y que justamente la moral, una adecuada moral secular, serviría para frenar el natural egoísmo de los hombres, los intereses egoístas. La persona egoísta no tiene en cuenta los intereses de la totalidad.
Entonces hay que reforzar el altruismo, hay que inculcar el altruismo, hay que generar una solidaridad, hay que reforzar la solidaridad social. Ese es un punto que ya inclusive lo hemos visto. Otro punto es cuando se refiere al Estado. Cuando se refiere al Estado. Vamos a ver qué consideraciones hizo sobre el Estado. Para Durkheim el Estado es, en principio, una sociedad política que constituye la máxima autoridad de una sociedad y que por encima de ella no hay otra autoridad superior. El Estado es la máxima autoridad de una sociedad, encima de ella no hay otra autoridad superior. Por debajo de él están todas las asociaciones intermedias o grupos secundarios o corporaciones, como él las llama. Y dice que la principal función del Estado es, entre comillas, pensar. La principal función del Estado es pensar. El Estado piensa y reflexiona por toda la sociedad y justamente esto lleva a que tenga un grado de conciencia y de reflexión que está por encima de las conciencias individuales. Y de esta manera el Estado se genera representaciones de carácter colectivo. Representaciones de carácter colectivo que lo llevan a tomar decisiones que son las mejores decisiones posibles. Las decisiones que toma el Estado son las mejores decisiones posibles, son las que convienen supuestamente a toda la sociedad. Pero también dice Durkheim que el poder del Estado puede tener cierta tendencia a expandirse y que puede llevar a que el Estado se convierta en una tiranía, que se convierta en un Estado tirano. Entonces hay que ponerle un freno al poder del Estado para evitar que se convierta en un Estado tirano, en una tiranía. Y Durkheim considera que los encargados de esta función son las asociaciones intermedias. Entonces aquí se arma un esquema societario, ya lo expliqué y lo vuelvo a repetir, donde el Estado sería la máxima autoridad que se ubica en el plano más alto de la sociedad. Por debajo están las asociaciones intermedias y en un tercer plano a nivel los individuos. Las corporaciones controlan al Estado para que no se sobreexpanda en sus funciones y a su vez el Estado controla a las corporaciones para que no absorban a los individuos. Son palabras textuales de Durkheim. Y uno debería preguntarse, ¿los individuos controlan a alguien? No. Los individuos deben autocontrolarse, autodominarse. Y aquí es donde vienen las críticas hacia Durkheim, en el sentido que en este esquema los individuos terminan siendo una abstracción, los individuos terminan siendo una cosa. Entonces los críticos de Durkheim dicen que él cosificó a los individuos. Si bien en muchas partes parece que exaltara la personalidad, la individualización, la individualidad, que no es lo mismo que individualismo, la individualización, la diferenciación, en verdad terminan siendo una cosa. Bueno, también por otro lado, considera que el Estado es la forma de sociedad organizada más elevada que existe, en tanto sociedad política es la sociedad organizada más elevada que existe, y uno de los principales deberes del Estado es inculcar al individuo una forma moral de vida. Así que el Estado también tiene que encargarse de infundir la moral, inculcar la moral, una determinada forma moral de vida. Por otra parte, en la democracia, el individuo puede representar un peligro para el Estado.
Y vamos a explicar por qué. En un régimen democrático o verdaderamente democrático, los ciudadanos gozan de determinados grados de libertad y autonomía. Esta libertad y autonomía es lo que les permite elevar hacia el Estado determinados reclamos, solicitud de derechos, reivindicaciones, etc. Y esto, dice Durkheim, puede alterar el orden y la paz sociales. Entonces, la democracia de alguna manera como que encierra este peligro, que los ciudadanos en ejercicio de sus derechos y reclamos hacia el Estado alteren el orden social existente. Bueno, esas otras consideraciones. Profe, ¿podría ser un ejemplo de esto, digamos, las protestas que se suelen ver en la calle? Claro, porque las protestas, las manifestaciones en pos de obtener algo, alteran la paz social, generan un conflicto, alteran la paz social, generan un conflicto social. Perfecto. Y si incluso lo asociamos con la perspectiva funcionalista, también serían conductas desviadas. Claro. Perfecto. Y el suicida también sería una conducta desviada. El enfermo mental también sería una conducta desviada. Hay enfermos mentales que también, por ejemplo, hay enfermos mentales que también pueden asumir una conducta suicida, pero ahí ya entraríamos en un factor más de tipo paciente psiquiátrico, ¿no? Bueno, sí, una protesta, una manifestación alteran obviamente el orden social, generan una conflictiva social y son también conductas desviadas desde la perspectiva funcionalista. Bueno, otra temática que encontramos dentro de este texto está referida a la justicia social. Y siguiendo los comentarios de Schelling sobre Durkheim, es casi el único momento o el único lugar donde Durkheim se acerca a las ideas de Marx. Es casi el único momento y lugar de la producción intelectual de Durkheim en que adopta cierto tono conciliador con las ideas de Marx, al plantearse el tema de la justicia social en la sociedad moderna, o de cómo alcanzar una mayor justicia social. Pero es más lo que se aleja que lo que se acerca. Entonces vamos a analizar eso. Para Durkheim habría que tomar, digamos así, como 3 medidas para alcanzar una mayor justicia social. Una de ellas sería abolir la herencia, entre comillas y separado, son 2 palabras latinas, ab intestato. Ab, prefijo latino, ab, b larga, significa sin, intestato, testamento. Abolir la herencia ab intestato, abolir la herencia sin testamento. Porque aunque resulte sorprendente quizás, Durkheim no consentía que existieran ricos y pobres por nacimiento. Y entonces dice que la riqueza que pertenece a una familia deberían heredarla algunas asociaciones intermedias, algunas corporaciones, y a partir de ahí proceder a su distribución. Bueno, atención con esto. Acá vamos a hacer una comparación entre estas ideas y las de Marx al respecto. Podría parecer que Durkheim está proponiendo algo así o parecido a una socialización de la riqueza. Dicho así, como lo dije recién, parecería una socialización de la riqueza. Algo más o menos equivalente. Profe, Sí, o si no, para un término que se está usando mucho ahora en día, es una distribución de las riquezas.
¿no? Sí, pero hay que ver quién la hace, la distribución de la riqueza. Para Durkheim habría como determinados grupos, habría que ver cuáles, algún tipo de asociación intermedia que se encargue de pronto de distribuir la riqueza entre lo que son los herederos patrimonio familiar, un acervo sucesorio, como se dice en derecho sucesorio, que podría ser entonces equivalente en términos generales a una socialización de la riqueza. Bueno, Profe, término, perdón, es que se le ¿cómo? cortó. Es que se le cortó, perdón. O sea, ¿son distribuidas entre quiénes? No, digamos, porque no se olviden que está siempre presente esto del talento, la capacidad y lo meritorio. Entonces, en una herencia sin testamento, como que la riqueza pasa, qué sé yo, a todos los herederos legítimos y que la justicia considere legítimos de heredar. Entonces Durkheim dice, no, la herencia no debe ser sin testamento. Hay que abolir ese tipo de herencia y que el acervo sucesorio o el patrimonio hereditario, por ejemplo, de una familia, de un grupo familiar, sea distribuido por determinados tipos de instituciones. Quizás también teniendo en cuenta los talentos y capacidades y los méritos, por decirlo así, de cada uno. Entonces, de alguna manera, esto podría ser equivalente a propiedad pública de los medios de producción que planteaba Marx, pero no es así. No es así porque en el esquema de pensamiento de Marx, la sociedad clasista tiene que dejar de existir. O sea, Marx quería abolir junto con el capitalismo el sistema de clases sociales. En cambio, en el esquema de Durkheim, en el pensamiento de Durkheim, las clases sociales permanecen intactas. Porque para Durkheim, el conflicto y la anarquía en la sociedad no se produce porque los medios de producción estén en manos privadas. No hay ningún problema en que los medios de producción tengan propietarios o dueños privados. El problema, decía Durkheim, es que la actividad económica no está planificada e irregulada. ¿No es cierto? O sea que esto está en relación con el tema de qué hacemos con las clases sociales. En cambio, Marx también, curiosamente, planteaba la necesidad de planificar y regular. Pero hay una gran diferencia en este punto. Porque Durkheim decía que hay que planificar y regular para evitar, por ejemplo, una anarquía y un conflicto que lleve a la caída o a la crisis del sistema económico, sobre todo el sistema de producción económica industrial. En cambio, Marx hablaba de planificar y regular en una próxima etapa histórica, cuando ya los medios de producción estén socializados. Entonces, para decirlo de una manera más fácil y sencilla, Durkheim quiere planificar y regular para, entre comillas, salvar a la actividad económica, productiva e industrial de una posible crisis o colapso. No hay problema que los medios de producción estén en manos privadas. En cambio, Marx quería planificar y regular una vez que el capitalismo haya colapsado, desaparecido para siempre y los medios de producción estén socializados. Esa es una gran diferencia, que está de alguna manera relacionada con este punto. Bueno, una segunda propuesta es la de reformular los contratos. Empecemos por entender qué es un contrato. Un contrato fundamentalmente es una pieza jurídica, un documento, que establece un lazo jurídico entre dos o más partes. A través de este documento, de este contrato, las partes establecen deberes, derechos, obligaciones recíprocas que deben cumplir. ¿No es cierto?
Si un contrato, como puede ser, qué sé yo, un contrato de locación, un contrato de trabajo, un contrato comercial, un contrato de alquiler, un contrato del tipo que sea, si se celebra de acuerdo a la normativa jurídica, vamos a decir que ese contrato es jurídicamente justo. O como se dice en términos más leguleyos, se ajusta a derecho, como dicen los abogados, ¿no? Entonces, bueno, se celebra un contrato y está celebrado de acuerdo a lo que la normativa jurídica dispone a tal efecto, está bien porque respeta la normativa jurídica. Ahí no hay nada original. ¿Qué es lo que le agrega Durkheim? Durkheim le agrega a este asunto que los contratos también tienen que ser moralmente justos. No solamente jurídicamente justos, sino también moralmente justos. Los contratos tienen que celebrarse bona fide. Bona fide, como la marca del café y algunas golosinas, significa buena fe. Eso significa bona fide. Entonces los contratos tienen que celebrarse bona fide, de buena fe. Muchas veces hay contratos que por una cuestión de necesidad, alguna de las partes suscribe aceptando condiciones de subordinación, de explotación, que dejan reducida a esa parte a una condición de servidumbre o mansedumbre. Esos contratos no son moralmente justos, dice Durkheim, y a veces algunos los tienen que aceptar por necesidad. Entonces, los contratos deben celebrarse en condiciones objetivas y subjetivas que contemplen estas condiciones morales. Resumen, un contrato no solo debe ser jurídicamente justo porque responde a la normativa jurídica, sino también moralmente justo y que alguna de las partes no quede sometida a alguna de esas situaciones. Y una tercera cuestión que plantea acá Durkheim para alcanzar una mayor justicia social es aplicar la caridad. Caridad sería sinónimo de ayuda, de beneficio, de asistencia. ¿Por qué hay que ser caritativo? Bueno, ya sabemos que él justifica las desigualdades sociales. Para él siempre existirán las desigualdades sociales. Y las desigualdades sociales existen porque hay diferentes talentos y capacidades naturales. Entonces quiere decir que siempre, en todas las épocas, va a haber un sector de la sociedad que va a ser menos favorecido o se va a encontrar en condiciones inferiores porque sus talentos y capacidades son inferiores. Entonces hay que aplicar con ellos la caridad. Es una forma de hacer justicia social, según Durkheim. Yo aquí me voy a permitir hacer una digresión que quiero que ustedes también reflexionen. Esta era la concepción que se tenía en el siglo XIX de los pobres. Que los sectores pobres, indigentes o de bajos recursos económicos eran unos pobrecitos, voy a extremar el comentario, a los cuales hay que ayudar por lástima, por compasión, por misericordia. Y por eso en el siglo XIX existía un conjunto de organizaciones como las Damas de la Caridad, las sociedades de beneficencia, de ayuda mutua, de socorros mutuos, que por ahí organizaban algún evento, aún a la manera actual, que recolectaban o dinero, o prendas de vestir, o alimentos para luego donar a esos sectores. ¿Se entiende? Es muy diferente de lo que después va a suceder en el siglo XX, cuando se consagren los derechos de tercera generación, que son los derechos sociales, y entonces se empieza a reconocer que todo individuo tiene derecho a un mínimo de bienestar y seguridad económico y social. ¿Y cuáles son los derechos sociales básicos? El derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna, al trabajo. Esto va a quedar recién consagrado cuando se sancione la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, bajo la órbita de las Naciones Unidas, y los Estados miembros que suscriban esta Carta
de derechos, asuman la responsabilidad de hacer cumplir esos derechos. Entonces, quiero ya establecer esta diferencia. Una cosa es brindar algún tipo de asistencia a alguien porque se considera que es un pobrecito que solo en la vida no puede salir adelante por su falta de talento, capacidad o disposición, y otra cosa es reconocerle a las personas un derecho de ciudadanía social, como puede ser este que estamos ejerciendo acá nosotros, ¿sí? Bueno, pero la concepción que se tenía en el siglo XIX era esa, la de la asistencia, la beneficencia, que lamentablemente ha llegado también en algunos casos a nuestros días, ¿no? Bueno, bien. Paso a otra cuestión. Otra cuestión es la que él trabaja en uno de los últimos libros que publicó en vida, que lleva como título Las formas elementales de la vida religiosa. Las formas elementales de la vida religiosa es un libro de 1912. Les voy a resumir entonces algunas cuestiones que él plantea acá. Para Durkheim, la religión había cumplido una función positiva, había cumplido cierta función importante en la sociedad premoderna preindustrial. O sea que veía cierta positividad, cierta importancia en la religión, pero en la sociedad anterior al industrialismo. ¿Por qué? La religión constituía un fenómeno de grupo que había servido para unir a la sociedad. Justamente fíjense que la palabra religión deriva del latín religare, unir, atar, ligar, ¿no? Entonces, la religión era un fenómeno de grupo que cumplía esta función, servía para unir, atar, ligar a la sociedad. La iglesia era una comunidad moral, constituía como una comunidad moral formada por todos los creyentes en una misma fe. Ese era el papel que representaba la iglesia. Y Dios era la manifestación simbólica de los poderes de la sociedad. Entonces, religión, iglesia, Dios, cada uno con una función positiva e importante que había servido a la sociedad anterior. Pero, dice Durkheim, en la sociedad moderna, la religión ha decaído, y ha decaído junto con la sociedad tradicional. Y también esa declinación de la religión está relacionada con el crecimiento de la industria moderna y de la ciencia. La sociedad moderna necesita dioses nuevos, dice Durkheim. Necesita sustitutos seculares de Dios, la iglesia y la religión. Nuevos dioses, sustitutos seculares, es decir, adecuados a los nuevos tiempos modernos. Bien. Para Durkheim, los nuevos dioses de la sociedad moderna son el Estado y la sociedad. Y acá aparece una palabra muy poco utilizada en nuestro vocabulario común, que es la palabra hipostasiar, que se escribe con H y con S. Durkheim hipostasía al Estado y a la sociedad. Hipostasiar significa endiosar. Se las hago fácil. Hipostasiar es algo como endiosar, es decir, conferirle a algo o a alguien atributos divinos, elevarlos a la categoría de Dios. Eso significa hipostasiar. Entonces, en la nueva sociedad moderna, el Estado y la sociedad serían los dioses supremos. El Estado y la sociedad son esos sustitutos seculares de los que hablaba Durkheim.
El Estado y la sociedad son los que tienen que inculcar en los individuos de la sociedad moderna valores tales como el deber, la devoción, la disciplina, la abnegación. A, B larga N, abnegación. Es decir, así como en la sociedad tradicional, premoderna industrial, el deber, la devoción, la disciplina y la abnegación eran conductas y actitudes que los individuos tenían hacia Dios, la iglesia y la religión, esto mismo es lo que tienen que tener ahora hacia el Estado y la sociedad. Bueno, esto nos lleva a hacer una comparación entre Durkheim y Marx sobre esta situación del fenómeno religioso. Creo que deben saber de antemano que para Marx la religión era un factor de alienación también. Para Marx, el ser humano en el capitalismo no solo se aliena por sus condiciones de trabajo industrial, sino también por las creencias religiosas. Y ahí quedó para la posteridad la famosa frase de Marx: la religión es el opio de los pueblos, decía Marx. Es una frase más larga, pero siempre se cita resumido: la religión es el opio del pueblo, la religión es el opio de los pueblos. Porque las religiones generan una conciencia alienada. Las religiones infunden una creencia de sumisión ante los padecimientos terrenales en pos de una recompensa celestial o de un, como decía Marx, ilusorio más allá, donde las personas van a ser recompensadas por su sufrimiento en la tierra. Y eso aliena la conciencia del ser humano. No le permite, digamos, despertar en todo caso una conducta de cambio, sino una conducta de sumisión, de subordinación. Así que para Marx, concretamente, la religión es un factor de alienación más. Ya igual lo vamos a ver en detalle cuando analicemos Marx. En cambio, Durkheim no ve en la religión condiciones negativas ni alienantes. Al contrario, él veía que la religión expresa la realidad social y que la religión y la sociedad, como de alguna manera, serían lo mismo. Bueno, muy bien. Vamos a abordar ahora dos textos que fueron publicaciones póstumas. Uno lleva como título Educación y Sociología, publicación póstuma de 1922, y otro lleva como título La Educación Moral, publicación póstuma de 1925. Profe, perdón, una pregunta. Sí. ¿Quién veía de forma más negativa a la religión? Marx. Ah, ok. Marx dice textualmente: la religión es el alma de un mundo sin corazón, el espíritu de una época sin espíritu, el suspiro de la crianza abrumada por la desdicha. La religión es el opio del pueblo, ¿no? Por todo lo que decía. Pero bueno, vamos después a analizar más profundamente o con cierto mayor detalle. Gracias. Pero sobre todo, no hay por qué, sobre todo aliena, no deja, lo sume al ser humano en una creencia falsa e ilusoria, decía Marx, de que tiene que soportar el sufrimiento presente en el mundo terrenal para ser luego recompensado en un mundo de fantasía, decía Marx, en un ilusorio más allá, en un mundo de fantasía que no existe. Bueno, voy al tema educativo ahora. Perdón, profe, ¿podría repetir el nombre de estos textos? Sí, que son los que voy a abordar ahora. Uno lleva como título Educación y Sociología, que se publicó póstumamente en 1922, y el otro lleva como título La Educación Moral, que se publicó póstumamente en 1925.
Durkheim había muerto en 1917. Bueno, vamos a este tema, a ver, de la educación. Primero considero educación y sociología. Para Durkheim hay tres principales instancias que tienen una función educadora. Uno es el sistema educativo formal, tal cual lo conocemos en la actualidad, con sus distintos niveles, puede ser primario, secundario, terciario, universitario, posgrado, etc. Y dentro de este sistema educativo formal están los distintos programas de enseñanza, los contenidos curriculares que hacen a las materias de las distintas áreas. Bueno, otra instancia educadora le corresponde a los adultos, a la generación adulta y su influencia sobre los jóvenes. Los adultos le tienen que inculcar a los jóvenes aspectos físicos, intelectuales y morales. Esa es la función que tienen los adultos como educadores de los jóvenes, inculcarles aspectos físicos, intelectuales y morales. Y también a facilitarles la conformidad con su destino. Los adultos tienen que enseñarle a los jóvenes a que tienen que conformarse con el destino que les ha tocado. Y otra instancia educadora es la propia sociedad. La propia sociedad con el proceso de socialización. El proceso de socialización es un proceso de adaptación del individuo a la sociedad. Entonces, la sociedad, a través de la socialización, tiene que procurar que el individuo se adapte a la sociedad de la mejor manera, y también ese proceso de adaptación sirve para que cada individuo cumpla una función específica de una manera moralmente consciente. Ese es el papel que juega la sociedad sobre los individuos. Bueno, ahora, esto quizás que viene ahora quizás es más importante. ¿Por qué? Porque más allá de cuál sea la instancia educadora, independientemente de estas tres instancias, hay determinados valores que podríamos llamar valores morales seculares, el famoso sistema moral secular de Durkheim, que se deben transmitir a las personas, a los sujetos. O sea, más allá si es el colegio, la escuela, o los adultos, o la sociedad, hay determinados valores morales seculares que deben ser transmitidos a través de las distintas formas de educación a los individuos. Creo que ahí quedó mejor expresado. Por ejemplo, uno de ellos, que ya hablamos, es el freno al egoísmo. Al natural egoísmo de las personas hay que ponerle freno. ¿Cómo se le pone freno? Inculcando el altruismo. Otro valor es el renunciamiento. ¿Y a qué tienen que renunciar los individuos? Otra vez, a que no quieran traspasar los límites naturales que todos tienen. Tienen que renunciar a querer alcanzar objetivos para los cuales no están capacitados. Hay que renunciar a determinados logros que nuestros talentos, capacidades y disposiciones no nos permiten llegar. Otro valor es el autosacrificio. Los individuos tienen que sacrificar sus intereses personales en aras del bienestar de la sociedad. Autosacrificarse, sacrificar sus intereses personales, sus ambiciones personales en función del funcionamiento y el bienestar de la sociedad. También la autodisciplina es otro valor. Hay que evitar que los mecanismos de control social o de represión caigan sobre los individuos. Y una forma de evitarlo es llevar ser disciplinado, no transgredir el orden, no incurrir en conductas que alteren el orden,
Eso es ser de alguna manera disciplinado. Porque entonces ahí sí serán pasibles de los mecanismos de control social, de coacción externa, de coacción o coerción externa. Bueno, ténganlo muy en cuenta estos valores morales seculares. Por otra parte, también la educación debe lograr que el niño acepte la autoridad social y aprenda sus deberes sociales. La autoridad social en términos generales. La autoridad social se manifiesta de distintas formas. Puede ser la autoridad política, puede ser una autoridad educativa, la autoridad parental, ¿no es cierto?, sobre los hijos, la autoridad judicial, en fin. La autoridad se disemina en la sociedad a través de distintas manifestaciones y representaciones. Entonces al niño, y a la niña también obviamente, a los sujetos hay que enseñarlos desde chicos a que respeten las distintas formas de autoridad social y que aprendan sus deberes sociales. Sus deberes sociales, ¿cuáles podrían ser? Y bueno, esto de ser buen hijo, buen hermano, buen padre, buen director de un colegio, son distintos deberes sociales. Bien, trato de traducirle para que ustedes entiendan, para que no queden en un nivel de abstracción teórico, ¿no? Ser libre no es hacer lo que uno quiera, sino actuar con razón y cumplir con el propio deber. Esto también lo pone a Durkheim muy cerca de Weber. ¿En qué sentido? En que la sociedad moderna se basa en cierto funcionamiento racional, en que la sociedad moderna industrial está de alguna manera conformada en función de cierto desarrollo racional. Por un lado, que la racionalidad es una característica de la sociedad moderna, y también en esta confianza ciega en la ciencia, la industria, la técnica, eso lo asemeja bastante. Profe, disculpe, una consulta. Sí. Una consulta. Digamos, acá en este aspecto, ¿no lo pone, digamos, Durkheim no pone a la sociedad como una sociedad limitadora? A ver, digamos, el primer paso sería que los propios individuos se autolimiten, que los propios individuos acepten entre sus deberes sociales no transgredir el orden, no incurrir en conductas anómicas que traigan conflictos normativos en la sociedad. También hay un tema, y no si el individuo o la sociedad son anómicos, pero ya entraríamos en un debate más profundo, no importa. Entonces, en principio, digamos, el individuo debe aceptar la normativa, debe aceptar el orden social, debe cumplir con sus deberes, debe aceptar que tiene limitaciones. En la medida que los individuos acepten eso, la sociedad funcionará. Si no se asumen conductas contrarias, van a enfermar el cuerpo social. Van a enfermar el cuerpo social. Entonces, Perfecto, profe, gracias. no, porque no, completo. No tienen que oponerse al progreso, tienen que evitar ser pasibles del control social. Entonces, el que incurra en actitudes contrarias a eso va a sufrir una coacción, una represión. Que ojo, completo, Durkheim quiere evitar que lo llamen autoritario. Por eso dice, bueno, que los propios individuos sean los que se autolimiten y entonces evitarán la coacción externa. Bueno, eso es lo principal que plantea. Después el otro texto, la educación moral, bueno, obviamente como dice su título va a hablar de la moral. Acá también hay algo que lo empareja con Weber en este sentido, lo emparenta con Weber. Tanto Weber como Durkheim se oponen a la posibilidad de establecer una moral universal.
así como quería Kant, la moral kantiana, el imperativo categórico kantiano. En el caso específico de Durkheim, la moral que él quiere formular es una moral específica, es una moral aplicable a la Francia de su época, o sea que tiene ese contexto determinado, la sociedad francesa, y para los habitantes de esa Francia. A Durkheim no le interesa una moral universal que se aplique en todo, en China, en la India, en Rusia, Alemania, Francia, no. Una moral específica para los habitantes de la Francia de su época. Y considera que las fuerzas morales pueden ser determinadas por la razón y la ciencia. Ahí está el pensamiento racionalista, cientificista. El problema más importante de su tiempo era la anomia, dice él, es la anomia. ¿Y por qué hay anomia? Porque todavía faltan establecer las normas morales apropiadas. ¿Y cuáles son las normas morales apropiadas? ¿Cuál es la moral apropiada? Una moral, ¿cuál sería una moral apropiada? Una moral donde los individuos reconozcan que tienen límites y que se deben ajustar esos límites. Entonces, ¿cuándo un individuo actúa conforme a una conducta moral apropiada? Cuando reconoce que tiene límites y ajusta sus cometidos a esos límites. Ajusta sus conductas, sus acciones dentro de los límites. Entonces quiere decir que la moral sirve para determinar la conducta de los individuos. Las reglas morales de una sociedad establecen cómo deben conducirse los individuos. Y también además sirven para reconocer las distintas formas de autoridad que existen en una sociedad. Bueno, alguien podría quejarse de la disciplina, pero entiendan que la disciplina no es una fuerza represiva o coactiva. La disciplina es algo socialmente necesario y útil. Es necesaria la disciplina en la sociedad, porque si no, el cuerpo social se enferma. El cuerpo social se enferma. Los hombres tienen que proponerse objetivos que puedan alcanzar. Si no, se van a tornar infelices, dice Durkheim. Ser feliz, algo así como la fórmula de la felicidad, ser feliz es fijarse objetivos que correspondan a la propia naturaleza. Hay que elegir objetivos que sean compatibles con las propias capacidades y no tratar de superar de manera artificial los propios límites naturales. O sea que está dando vuelta alrededor de lo mismo. Por eso es necesario el autodominio, el autocontrol, el autodominio, el autocontrol. Y no ejercer la crítica porque sí. Si la sociedad funciona de una manera normal, la crítica no es necesaria. La crítica no es necesaria en tiempos normales. Bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero quizás dicho con otras palabras o algún agregadito especial. Finalmente, el ocio, se escribe con C, ocio. Ocio es una palabra que deriva del latín otium. Y la palabra contraria, ¿saben cuál es de ocio? Negocio. Negocio es una palabra que solemos utilizar como sinónimo de local, tienda, comercio, pero en verdad negocio, que deriva del latín negotium, significa negación del ocio. Negocio es la negación del ocio. Él dice, el ocio es peligroso. El ocio es peligroso. El arte es frívolo. El arte es un juego.
la moralidad es lo más serio de la vida. El arte y la moralidad están separados como el juego del trabajo. Bueno, con estas consideraciones entonces cierro la parte correspondiente de la materia a la sociología de Durkheim, que estudiamos desde Irving Seligman. Bueno, ok. Entonces voy a pasar ahora, aunque más no sea, a introducir el pensamiento de Marx y que bueno, luego continuaremos en la próxima. Voy a hacer algunas consideraciones de índole biográfica. Marx se llamaba Karl Heinrich Marx, traducido sería Carlos Enrique. Vivió entre 1818 y 1883. A veces se suele citar a Marx como un economista, que en verdad no lo fue. Marx se había graduado universitariamente estudiando en las universidades de Bonn y Berlín en filosofía y derecho, o derecho y filosofía. No, primero filosofía y después derecho. Filosofía y derecho. Así que no tenía formación de grado académico universitario como economista. Marx, ahora le voy a explicar el tema ese. Marx había nacido en una ciudad que en su tiempo se llamaba Treveris, que se escribe con B corta, y pertenecía a una región que era Renania. Luego, esta región y esa ciudad pasarían a formar parte de Alemania. Treveris luego tomaría el nombre de la ciudad que actualmente existe, que se llama Colonia. En Alemania hay una ciudad que se llama Colonia, que se llamaba Treveris, ahí había nacido Marx. O sea que si tuviéramos que ser precisos y exactos en el origen nacional de Marx, tendríamos que decir que era renano. Esa región no existe más. O no se llama más así. Marx comienza a dar a conocer sus ideas a través de algunas columnas periodísticas, ¿no es cierto? Sin ser periodista, obviamente tampoco, sino a través de algunos artículos periodísticos. Y apenas da a conocer sus ideas, comienza a ser perseguido. Y esta persecución le va a valer que se tenga que exiliar de su región natal. Va a ir, por ejemplo, a instalarse en Bruselas, Bélgica. Después de ahí va a pasar a París, Francia, y va a terminar recalando en Londres, Inglaterra, donde va a pasar el resto de su vida, y a tal punto que ahí va a morir y ahí va a ser sepultado en el cementerio de Highgate, en Londres. Después, más adelante, voy a comentar una anécdota de cuando hubo que resolver con qué frase se lo iba a recordar a Marx y que es la que está escrita en su lápida. Y una vez instalado en Londres, va a concurrir casi diariamente a la biblioteca del Museo Británico, donde se va a dedicar a estudiar y a criticar a la economía clásica liberal y sus principales representantes, Adam Smith y David Ricardo. Entonces, concretamente, lo que Marx sabía de economía lo estudió autodidácticamente, aunque es una referencia obligada en toda materia que se trate de la historia económica o de la historia de las doctrinas económicas. Y tampoco fue un sociólogo. ¿Pero por qué también se hace necesario su estudio en esta disciplina? Porque dentro de su obra, de su pensamiento, hay encerrada una sociología. Hay encerrada una concepción sociológica, un pensamiento sociológico que lo hace inevitable abordarlo para su estudio. Bueno, voy a introducir uno de los conceptos, no sé si fundamentales, pero por lo menos principales, inclusive por
uno de los cuales más se lo conoce, que es el concepto de alienación. ¿Cómo dijo, profe? El concepto de alienación. Alienación. Que inclusive algunos de sus críticos han dicho que es más un concepto filosófico que económico. El concepto de alienación él lo desarrolla principalmente en un texto que lleva como título Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. En esos manuscritos económicos y filosóficos de 1844 hay una parte que la dedica a el trabajo enajenado, porque enajenación es un sinónimo también de alienación. Entonces, lo que yo desarrolle lo voy a sacar de ahí. Además, ustedes en la bibliografía obligatoria lo tienen ahí como un complemento, ¿no? De las fuentes. Bueno, comienzo entonces con este asunto. Por lo menos introducirlo, después lo seguiremos la próxima. Para Marx, el capitalismo convirtió al hombre en un animal laborans. Otra expresión latina, entre comillas, animal como animal, laborans, de larga. Podríamos traducir como una especie de bestia de trabajo, animal de trabajo, algo así. El capitalismo convirtió al ser humano, al hombre, en un animal laborans, que lo degrada, lo deshumaniza, que lo ha despojado no solo de sus necesidades humanas, sino también de sus necesidades animales. A Marx le gustaba mucho hacer juegos de palabras, y uno cuando lee las fuentes originales se encuentra mucho de este juego. Por ejemplo, él acá dice que en el capitalismo lo animal se transforma en humano y lo humano en animal. Lo animal se transforma en lo humano y lo humano en animal. Porque por lo menos el animal puede respirar aire fresco. En cambio, el obrero industrial en la fábrica, lo único que respira, y sobre todo en las fábricas textiles, es un ambiente lleno de polvillo, jean, etc. Así que el ser humano en el capitalismo hasta se lo ha privado de la satisfacción de sus necesidades animales más elementales. El concepto de alienación no es un concepto original de Marx. Es un concepto que él tomó de quien fuera uno de sus principales maestros, el filósofo alemán Hegel. Yo ya adelanté, Hegel, filósofo alemán que vivió entre 1770 y 1831, y del cual Marx fue discípulo en su juventud. Por eso también muchas veces se diferencia entre el pensamiento del Marx joven, muy influido por Hegel, y el Marx más adulto o viejo, donde ya ha madurado sus propias ideas. Cuando Marx era joven y discípulo de Hegel, él formaba parte de un grupo que se conocía con el nombre de los jóvenes hegelianos de izquierda, entre también los que estaban Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach. Y todos estos después, digamos, van a ir madurando su propio pensamiento y lo van a ir dejando solito, pobre a Hegel, ¿no? Se van a ir apartando. Bueno, entonces el concepto de alienación él lo toma de Hegel, pero lo va a reformular. Entonces vamos a ver ahora cómo definía Hegel la alienación y cómo Marx reformula el concepto hegeliano de alienación. Para Hegel, la alienación era un fenómeno puramente mental.
Para Hegel, la alienación era un fenómeno puramente mental, objeto de análisis filosófico, donde las propias facultades del hombre se independizan de él y pasan a controlar sus acciones. O sea que para Hegel la alienación tiene un estatuto, digamos, de fenómeno mental. Un alienado es para Hegel alguien que extravió sus facultades mentales y que empieza a ser dominado por ellas, ¿no es cierto? Controlan sus acciones. Bueno, Marx reformula este concepto y considera a la alienación como un fenómeno social. Y ahí tenemos una primera gran diferencia. Para Hegel, fenómeno mental; para Marx, fenómeno social. Y es un fenómeno social resultado de las relaciones sociales e históricas específicas, repito, resultado de las relaciones sociales e históricas específicas surgidas del desarrollo capitalista. Entonces, ¿qué dice Marx? Que el capitalismo es el que genera la alienación de los individuos. Y lo genera a partir de cómo se establecieron determinadas relaciones sociales e históricas específicas. Bueno, y acá vamos a detenernos para que entiendan esto qué significa y lo sepan para siempre. Cuando Marx analizaba la evolución de la historia humana, considerando las distintas etapas de la historia de la humanidad, no lo hacía a la manera de los historiadores convencionales. No dividía a las etapas históricas a partir de un determinado hecho, de un determinado año. Por ejemplo, si los turcos tomaron Constantinopla en 1453, o en el siglo XVIII se produjo la Revolución Francesa, y ahí entonces está delimitada la edad moderna de la contemporánea, etc. Marx tomaba en cuenta los distintos modos de producción que habían existido. Entonces lo que hacía Marx era una interpretación económica de la historia. No iba por el lado si en 1492 se descubrió América, no, sino cómo en cada etapa histórica se había organizado social y económicamente la producción. Ese es el modo de producción. Cómo en cada época histórica los individuos habían organizado social y económicamente la producción. Eso es hacer una interpretación económica de la historia. Para Marx habían existido 4 modos de producción principales. Y cada modo de producción había tenido su relación social e histórica específica. El primer modo de producción había sido el comunismo primitivo. Es decir, que para Marx el comunismo ya había existido en la historia de la humanidad, pero en un comunismo primitivo. Comunismo, que es una palabra que asusta a muchos, no significa nada más que común. Se le llama comunismo a una situación donde no hay propiedad privada de los medios de producción, sino que los medios de producción son de propiedad común. Y de ahí deriva comunismo. Entonces, en una etapa pretérita de la humanidad, antigua, primera, primitiva, había existido ya el comunismo. Los medios de producción eran de propiedad común. Luego vendría el modo de producción esclavista, del esclavismo. Y ahí la relación social fundamental se articulaba entre los amos y los esclavos.
A esto le seguiría el modo de producción servil feudal. La relación social histórica específica sería entre los señores feudales y los siervos vasallos campesinos. De manera abreviada, la relación feudo-vasallática. Agotado el modo de producción servil feudal, sobrevino el modo de producción capitalista. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? Comunismo primitivo, esclavismo, servilismo, capitalismo. Y dentro del capitalismo, una relación social e histórica específica es la relación social entre la burguesía y el proletariado. Y es esta relación social del capitalismo la que genera la alienación. Todo este desarrollo lo hice para que entiendan qué significan relaciones sociales e históricas específicas y por qué la relación social histórica específica en el capitalismo es alienante. Y atención que voy a adelantar algo y espero que no se les pierda de vista. Para Marx en el capitalismo no solo se aliena al obrero, sino que también se aliena al empresario. Ya vamos a ver el por qué. Y retengan esta cuestión. No solo se aliena el obrero, también se aliena el empresario. Entonces, si en la sociedad capitalista, al decir de Marx, se aliena tanto el obrero como el empresario, la sociedad capitalista es una sociedad toda alienada. Así de fácil. Luego del modo de producción capitalista, y en una nueva etapa de desarrollo histórico, vendría el modo de producción socialista y luego comunista. Y entonces ahí ya habría socialización de los medios de producción. Agrego a este asunto lo siguiente. Vieron que cuando estudiamos historia comúnmente identificamos la prehistoria con el neolítico, el paleolítico, ¿no es cierto? La edad de piedra, ¿se acuerdan? Mioceno, pleistoceno, bla, bla, bla. Bueno, para Marx no es así. Para Marx, la prehistoria de la humanidad, siguiendo con esta interpretación económica de la historia, la prehistoria de la humanidad estuvo formada por toda la etapa que fue del comunismo primitivo al capitalismo. ¿Se entiende? O sea, el comunismo primitivo, más el esclavismo, más el servilismo feudal, más el capitalismo constituían para él la prehistoria humana. No habla del paleolítico, mioceno, pleistoceno, etc. No, la prehistoria fue eso. La verdadera historia humana va a comenzar, decía Marx, con el modo de producción socialista. Estamos, prehistoria, todo lo anterior. Actualmente, según estas ideas, seguimos viviendo en la prehistoria. Mientras haya capitalismo, estamos en la prehistoria. La verdadera historia del ser humano va a comenzar en una próxima etapa de desarrollo histórico cuando se socialicen los medios de producción. Lo digo desde el plano teórico, obviamente que tenemos las experiencias de los países donde se aplicó un modo de producción así. Entre socialismo y comunismo hay diferencias, no es lo mismo. Porque en el socialismo todavía seguirá existiendo el Estado, pero no es el Estado burgués. Es un Estado cuyo poder está detentado por esta figura que se llama dictadura del proletariado. Y en una próxima etapa histórica ya desaparecería el Estado, sería el comunismo. Bueno, de aquí se derivan un montón de cuestiones. ¿Existió alguna vez en la historia un verdadero Estado proletario? Averíguenlo. Fue, digamos, donde supuestamente hubo comunismo, fueron verdaderos estados proletarios, Rusia, China, Cuba, Vietnam, etc. Algunos consideran que el único verdadero
estado proletario de la historia fue la revolución de los comuneros en Francia, allá por 1790 y pico, y nunca más. Profe. Y duró un par de meses como mucho, sí. Consulta, y eso hablando, pongámosle, ¿usted qué pensamiento tiene si para la sociedad eso es bueno o es malo? Y eso depende de la ideología que tenga cada uno. Para algunos están muy felices del capitalismo y otros propusieron en su momento como formas alternativas otras formas productivas y de organización económica y social. Ahora, si a mí me preguntan si la Unión Soviética es un ejemplo de aplicación del comunismo, yo diría que no. Yo diría que no, por lo menos si queremos traspolar lo teórico a lo práctico. La Unión Soviética fue, digamos, ganada por el burócrata Stalin, tras la muerte de Lenin en 1924, desplazando y persiguiendo por su doble condición étnico, racial y política a León Trotsky, que se tuvo que exiliar de Rusia y se fue a vivir a México, no sé si sabían. Dicho sea de paso, se hizo ahí muy amigo de Rivera y de Frida Kahlo. Hay películas también sobre el asesinato de Trotsky. Trotsky terminó asesinado en México. O sea, cuando en 1924 muere Lenin, el sucesor natural era Trotsky. Porque Además era un tipo brillante, Stalin lo odiaba. Lo odiaba por judío y lo odiaba por la brillantez de su intelecto. Y bueno, y Stalin, que era un bruto, realmente, logra, mediante determinadas maniobras políticas y burocráticas, llegar a ser secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y ahí tenemos toda la etapa stalinista de la Unión Soviética, donde se gana, digamos, determinado prestigio o determinado, digamos, reconocimiento mundial, fundamentalmente a partir de detener el avance de las tropas nazis. Tenemos la famosa batalla de Stalingrado, ahí, no sé. Sí, ¿qué quería decirme? no, porque muchas veces uno lo relaciona a modo general, no que tengo pensamientos comunistas. Dicen que uno la palabra comunista, la Unión Soviética, todo eso dicen que lo tienen como algo como, ¿cómo le puedo poner un Como ejemplo? un fantasma. Un fantasma, como algo... Un fantasma malo. Sí. Y la verdad no sé si es tan así como lo pintan. Y la verdad que yo puedo hablar solamente desde el punto de vista teórico, porque no viví ni en la Unión Soviética, ni en Cuba, ni en China, ni en Vietnam. O sea, uno tiene que Un día veo que China, todo esto, China, manejarse. Y bueno, por ejemplo, yo pienso que como toda aplicación práctica de una determinada ideología política, podemos ver lo bueno y lo malo. En China, por ejemplo, la revolución cultural de Mao aisló a China del mundo, la atrasó. En China había todo un odio a lo que fuera occidental. Hasta se repudiaba la música de Beethoven, un tremendo genio de la música. O sea, todo lo que tuviera que ver con lo occidental era odiado. Encerró a China, esa revolución cultural que había dictaminado el noveno congreso, y después a la muerte de Mao asume como líder Lin Piao y inicia, digamos, toda una renovación donde China empieza a volcarse al mundo, se inicia toda una transformación, digamos, inclusive productiva, hasta llegar a la potencia económica que es hoy en día, ¿no? Pero obviamente, bueno. Y Rusia lo mismo, Rusia en tiempos de Stalin
puso en práctica la colectivización del campo. Esto se conoce con el nombre de Holodomor, que en Ucrania causó la muerte de millones de personas de hambre. Así que bueno, todo régimen, hay películas también de esto, creo que en Netflix hay alguna producción también, si lo quieren ver, de todo lo que fue el Holodomor en Ucrania a partir de la colectivización del campo, donde millones de ucranianos murieron de hambre. Así que bueno, la puesta en práctica de toda ideología política puede tener sus pros y sus contras, pero no creo que la Unión Soviética haya sido la aplicación práctica de todo, digamos, el cuerpo teórico que habían planteado Marx, Engels, y mucho menos Lenin, que también era otro sujeto brillantísimo. Se recibió de abogado, pisando la facultad nada más que para ir a dar los exámenes, porque le cursó toda la carrera libre. Bueno, realmente hombre brillante, no en esa época. No así Stalin. Bastante cuadradito Stalin. Todos esos apellidos son apodos revolucionarios. Lenin, pequeño, porque era muy bajito, petizo. Stalin significa cero, no eran sus verdaderos apellidos. Pero bueno, el ejército rojo venció a las tropas hitlerianas, y de alguna manera, inclusive en Estados Unidos, ya con esto cierro porque si no me voy mucho del tema, en Estados Unidos durante los 50 y a partir de la alianza para combatir al nazismo, una gran parte de la ciudadanía había despertado una gran simpatía hacia el régimen soviético, ¿no? Así que bueno, después eso se va a revertir, van a empezar las persecuciones contra todo aquel que sea simpatizante comunista. Bueno, propongo dejar acá por hoy. Vamos a continuar el lunes con las formas de alienación que decía Marx, recaían no solo sobre el obrero, sino también sobre los capitalistas. Profe, antes de que corte, una pequeña pregunta. En el comunismo primitivo, ¿entre quiénes era la relación? Entre todos los que formaban parte de una aldea o una tribu, porque, digamos, no hay propiedad privada en los medios de producción. Pero, ¿cuál es la pregunta específica? Perdón, para no irme por las ramas. No esa, porque había cierta relación entre cada modo de producción, como los amos y esclavos, los siervos y los señores. Claro. Lo que pasa también, que esto es una particularidad de las ciencias sociales. Los análisis deben ser explicitados en su marco teórico. Esto es lo que ustedes aprenden en metodología o en epistemología según la carrera que sigan. Cuando uno dice algo de la sociedad o de alguna problemática social, lo dice desde algún lugar. Entonces, por ejemplo, desde otras clasificaciones van a encontrar que los pueblos más primitivos los llaman pueblos de cazadores y recolectores, pueblos que vivían de la caza y de la pesca. Los pueblos de cazadores y recolectores serían similares a las sociedades de segmento único que planteaba Durkheim, y serían de alguna manera equivalentes a estas del comunismo primitivo. Por eso depende de la clasificación que hagamos. Pero sí, Marx decía que el comunismo ya había existido en tiempos antiguos, pretéritos de la humanidad, donde no había propiedad privada de los medios de producción, y entonces los medios de producción eran de propiedad común. Comunismo significa eso, viene de común. Gracias. No hay por qué. Gracias por su atención y los espero entonces en el próximo encuentro de la clase del sábado. Que sigan bien, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe.